Buenas, soy Marcos, soy un médico y esta es mi presentación en un canal que, como veis, empieza con una imagen en blanco. Es una imagen en blanco porque la idea es como pintar un lienzo y poco a poco irle dando forma a un canal que va a estar dedicado especialmente a la relación que tiene la medicina con la inteligencia artificial. Fundamentalmente lo voy a centrar en el Machine Learning y la relación que tiene con la medicina. Y un poco lo que espero es que desde ahí podamos ir abordando temas diferentes que yo creo que se encuentran completamente relacionados. Unos pueden ser la ética, otro puede ser la ciencia de datos, otro puede ser la filosofía de la ciencia y cualquier otro tema que vaya saliendo. O que los que estéis escuchando esto pues os apetezca que comente. Entonces yo creo que lo fundamental, porque como casi todo el mundo sabe qué es la medicina o la ha experimentado o la conoce por algún familiar cercano, creo que lo fundamental es explicar el Machine Learning, que es un poco el leitmotiv del canal. Y simplemente si tuviéramos que explicar qué es el Machine Learning, diríamos que es una herramienta de la inteligencia artificial. Como veis, ahí lo que recalco es la palabra inteligencia, porque la inteligencia lo que presupone es la capacidad de resolución de problemas. Entonces, esta resolución de problemas lo van a hacer los ordenadores mediante el uso de algoritmos. Los algoritmos lo que van a hacer va a ser transformar los inputs, es decir, los datos que nosotros le ofrecemos, lo va a poder transformar en un output, que es un resultado. Y a partir del análisis de ese resultado, nosotros generaremos conocimiento. Es decir, los inputs son todos los datos que nosotros suministramos. Puede ser la edad, puede ser el sexo, puede ser el hábito tabáquico, la presencia de diabetes, cuántos días lleva la evolución de una neumonía COVID, valores analíticos. Y todos estos datos es de los que el programa va a ir aprendiendo. A diferencia de los datos de cómo aprendemos los humanos, los ordenadores, la forma que tienen que aprender, en la que aprenden son a través de datos masivos. Es decir, ya empezamos a encontrar diferencias de cómo aprenden los ordenadores y cómo no aprendemos nosotros. Nosotros quizá con 3 o 4 datos podemos aprender mucho porque podemos enseguida aprender a encontrar diferencias y encontrar patrones. Sin embargo, en los ordenadores lo que hacen es, o la forma óptima que ellos aprenden es mediante el uso masivo de datos. Esto hace que cuando se les suministran muy pocos datos no sean capaces de obtener buenos resultados, pero cuando se les suministran muchísimos datos, no solamente es que lo hacen bien, sino que además son capaces de proponer patrones de asociación que nosotros no somos capaces de reconocer, ya que, por decirlo de alguna manera, son capaces de pensar en muchas más dimensiones y de manera no lineal. El algoritmo, el famoso algoritmo, no deja de ser más que técnicas estadísticas y técnicas computacionales que lo que hacen es tratar la base de datos suministrada, es decir, tratar el input y establecer pues ciertas tareas sobre esos datos pueden ejercer tareas de clasificación y tareas de predicción. Es decir, son la forma en la que nosotros aprendemos los datos y en función del tipo de algoritmo nosotros podremos utilizar un tipo de objetivo o un tipo de output diferente. El output, como hemos dicho, es el resultado, pero se basa en un resultado combinado de los datos aportados y de los no aportados. Además, es muy importante el algoritmo utilizado porque hay algoritmos que tienen más facilidad para ciertas cosas, hay algoritmos que tienen problemas para la resolución de ciertos problemas, entonces el resultado que nosotros encontremos va a ser una mezcla de estas cosas que estamos comentando. Aunque el ordenador y el algoritmo sean capaces de encontrar un
resultado, un patrón, nosotros tenemos que seguir realizando una crítica al resultado. Y esto de la crítica es muy importante en relación a lo que comento de los datos no aportados. Recientemente se ha escuchado, por ejemplo, que los algoritmos pues pueden ser sexistas, pueden ser machistas, pueden ser racistas, y esto no es un fallo del algoritmo, es un fallo de los datos aportados, o en su defecto de los datos no aportados, porque nosotros le hemos enseñado con los datos que le hemos aportado. Entonces, si nosotros no aportamos el global de datos, no enseñaremos bien a nuestro algoritmo. Y por eso, aunque las máquinas consigan hacerlo muy bien, siempre se va a necesitar de un humano que sea capaz de entender y de correlacionar los resultados con la realidad conocida. Es decir, si esto lo trasladamos al mundo sanitario, el input serían todos los registros de sanidad, los registros sanitarios, es decir, las constantes vitales, la analítica, los antecedentes, sobre lo que nosotros aplicaríamos diferentes algoritmos en los que se utilizarían ciencias o diferentes aproximaciones científicas como la ciencia de datos, el Big Data, el Machine Learning, aquí no lo pongo, pero también las redes neuronales, que es una técnica de Machine Learning, o el exceso, por decirlo así de alguna manera, de redes neuronales, que es el Deep Learning, y con eso tendríamos un output que, si nosotros lo supiéramos entender bien, si nosotros supiéramos criticarlo bien, nos generaría un conocimiento de todo lo que nosotros hemos podido registrar. Sin embargo, existen problemas en la adquisición de todo esto. Por un lado, en el input nosotros tenemos problemas porque existe una ética de los datos, existe la privacidad de los datos y existe dificultad en el traslado de los datos directamente a las bases de datos, ya que existen tantas variables y se pueden generar tantos datos que genera una sobrecarga de trabajo que a día de hoy es inasumible. Por otro lado, a veces nosotros podemos aplicar algoritmos muy potentes, sin embargo, se conocen a algunos de ellos como métodos black box porque son capaces de generar patrones que nosotros no lo podemos entender. Esto es así porque, como hemos dicho, ellos piensan en diferentes, son capaces de entender los datos en muchas más dimensiones que nosotros, de establecer relaciones más allá de la linealidad, y esto hace que nosotros no podamos entender. Y el problema es que si médicamente no podemos entender el porqué de los datos, no podemos encontrar caminos por los que dirigir la investigación y seguir avanzando. Por otro lado, si el resultado que obtenemos no ha sido adecuado en cuanto a la cantidad de datos que nosotros hemos introducido, como hemos comentado previamente, podemos introducir sesgos, y todo esto nos va a obligar a que establezcamos una relación muy íntima entre los resultados y la práctica clínica real. Es decir, que no va a consistir solamente en meter datos, una cantidad de datos, y aplicarles un algoritmo, sino que todo esto va a ser mucho más complejo. Y bueno, con esto quería acabar, simplemente es una pequeña introducción, y espero poder seguir haciendo vídeos, poquito a poco ir matizando más los temas, ir profundizando e ir divagando, y si alguna persona pues tiene interés en algún artículo que lo podamos comentar, pues puede dejar su comentario. Un saludo.